El único programa que tiene un consultorio legal al momento, señores. Discúlpenos, por favor, Discúlpenos. perdónenos. 55 53 22 0300. Puede llamar en este momento y le vamos a resolver todas y cada una de sus dudas legales. ¿Y sabe qué? Esta asesoría en este momento es completamente gratis, gracias al grandísimo, al único, el grandísimo abogado Valente Arizabalo. Eso, maestro. No, oye, con esa presentación, muchas gracias. Oye, y si no resolvemos el problema, lo hacemos más complicado. Pero con cariño, no, eso, no. Eso hacen algunos abogados, Sí, la sí, verdad. sí, a veces sí, ¿eh? Digo, yo soy hija de abogado, pero pues sí se me sale la historia, ¿no? Es como la manera cuando firmamos un contrato que lo que menos entendemos es el contrato. Es que depende en qué situación estés y quién sea tu abogado también, porque hay veces que el abogado mismo te dice, nos conviene alargar y complicar y alargar y complicar, y hay otras veces que nos conviene resolver rápido, ¿no? Justamente el contrato. Ponle palabras que confundan, que sean largas, que te distraigan. Parece que conocen a algunos abogados. Bueno, hay muchas dudas de muchos temas, porque además han surgido muchos temas jurídicos en estos últimos días, pero preferimos darles privilegio, digamos, a sus llamadas. Así que vamos aquí con la primera. ¿Sale? No vamos a dar nombres para evitar cualquier tema, pero dice esta, soy papá soltero, ¿puedo pedirle pensión alimenticia a la mamá de mis hijos? Claro que sí, ¿no? Cuando nosotros comprendemos que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, según la Constitución, partimos de la base que en una relación familiar, en un caso particular, pues los hijos pueden estar con el papá. Normalmente vemos por cuestiones tradicionales, culturales o por cuestiones sociales, que es casi siempre la madre quien se queda con los niños. Pero cuando por una circunstancia, la que sea, es al revés, no hay ningún inconveniente en que el padre que está ejerciendo una custodia material le pueda pedir a la mamá, que tiene la misma obligación, el pago de una pensión alimenticia. En algunos casos la mamá trabaja, a veces el papá no, o aunque trabaje el papá o la persona con quien están integrados los niños cumple con esa obligación alimentaria por el hecho de tenerlos. La parte que no los tiene, tiene también esa obligación de proporcionar una pensión y sí se puede pero a ver, da igual que sea la mamá o el papá en este momento. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacerle para que esa persona sí cumpla con la pensión alimenticia? Porque muchos papás o mamás, con tal de fregarse a la pareja, ¿no? Lo que hacen es, no, pues yo no tengo, y se deshacen de todo con tal de no tener que darle dinero en un odio, ¿no? En una rencilla. Eso es bien común, suele suceder. Mira, nosotros partimos de la base de que cuando tenemos un deudor cautivo, yo le llamo deudor cautivo, alguien que trabaja, bueno, pues es más sencillo, porque tú le puedes decir al juez, oye juez, esta persona trabaja en tal lugar, el juez va a decretar una pensión, desde que tú presentas la demanda, una pensión que puede ser una pensión provisional, y ahí se descuenta. El caso es cuando ya no tengo nada, o cuando en mi trabajo les digo que hagan que me corran, o les digo que digan que me paguen muy poquito. Por ejemplo, eso se ve mucho en ventas. No quiero dar malas ideas, pero suele suceder. Resulta que somos varios compañeros de trabajo que nos llevamos muy bien, entonces uno es al que le van a quitar la pensión, seguimos trabajando, entonces mira, no te preocupes, las ventas que son tuyas, pues decimos que son de Juan, y entonces le pagamos tu comisión a Juan, Juan te da el dinero por abajo y no hay manera de rastrear. Ese es un problema, que a veces la pensión alimenticia va a estar limitada a lo que uno pueda demostrar ante un juez de la verdadera capacidad económica del otro. Claro, el otro, aunque no sea un deudor cautivo, pues tendrá algún ingreso. Y también se puede recurrir a estudios socioeconómicos y a nivel de vida, porque suele suceder, a ver, tú dices que no trabajas, que eres, que vendes en un puesto de tacos, pero pues ¿qué crees? Que antes de que nos peleáramos me dabas una pensión de 15,000 pesos al mes, entonces eso es incompatible con lo que tú puedes decir hoy. El nivel de vida que tú llevas hoy, el lugar en donde vives, las tarjetas de crédito que tienes, los viajes que haces, mucho cuidado con el Face, mucho cuidado con el Instagram, porque son pruebas indirectas, pues no demuestran lo que tú estás diciendo hoy, que no tienes un peso y que por eso solamente le das a tus hijos 5 centavos. Fíjate que hace, si mal no me equivoco, el año pasado, hace casi 2 años, se dio mucho el caso de la separación de Ingrid Coronado y Fernando del Solar. Se da la separación y Fernando tiene una enfermedad y Fernando le exige
a Ingrid una pensión, mismo que al final no procedió. Pero él exigía una pensión porque él ya no podía trabajar por su enfermedad, me parece que es cáncer, y no procedió, pero ¿puede funcionar en algún caso que una de las parejas que se separe diga, a ver, yo tengo una enfermedad, no puedo trabajar, me tienes que mantener tú? Sí, y aunque no tenga una enfermedad. O sea, nosotros partimos de la base de que hay relaciones que generan una obligación recíproca de alimentos. O sea, pasando ya al tema de parejas, dejando un poquito lo de los niños, se entiende que cuando hay una relación, que puede ser matrimonio, puede ser concubinato, o simplemente una relación de hecho que haya sido permanente, que haya sido de mucho tiempo, se entiende que hay una solidaridad entre la pareja que debe ser respetada y debe ser contemplada como tal. Entonces, cuando hay una separación y uno de ellos no tiene una manutención, no tiene un trabajo, no tiene un ingreso, se genera esa presunción a su favor de necesitar alimentos, enfermo o incluso no enfermo. Claro, enfermo es más, ¿no? Yo no puedo trabajar porque estoy enfermo, bueno, pues ese es como un agravante respecto de una obligación o un derecho que se le pueda exigir a otro. Pero aunque no sucediera, Ahora, ¿esto va en porcentaje a lo que cada quien gana o al estilo de vida que tenían? ¿O qué? Porque quiero pensar, o sea, hay personas que ganan 3,500 pesos al mes y hay personas que ganan 300,000 pesos al mes. Entonces, ¿cómo se pide esto? Es súper interesante esa pregunta. Hay un principio de proporcionalidad que tiene que ver con la ponderación. La posibilidad real del que debe dar la pensión, el que gana 10,000 pesos, es lo que yo gano, frente a la necesidad real del que tiene derecho a recibirla. Tiene que haber un equilibrio, porque en efecto, un 40%, un 50% de pensión de alguien que gana 6,000 pesos, son 3,000 pesos que en la práctica quizá no sirvan para mantener a 3 acreedores, a tres Ni a tres te queda muchachos. para vivir. Y al revés, un 25% de alguien que gana 100,000 o 150,000 pesos, resulta que el monto resultante es muy alto. Se pasa de lo que realmente se pudiera necesitar para vivir. La pensión no es para vivir con lujos, pero tampoco debiera ser para vivir con limitaciones. Sin embargo, se tiende a eso. A ver, ¿cuánto es lo que realmente tú necesitas y cuánto es lo que realmente te puede dar el otro? ¿Eso quién lo decide? El juez. El juez con base en pruebas y con base en elementos objetivos. ¿Se puede llegar a un concilio? Puedo decir, ok, el Estado o la nación me está pidiendo que yo te dé 2,000 pesos, pero yo te voy a firmar 5,000 pesos. No hay ningún problema. En principio, mientras el derecho de manutención se respete, puede haber convenio entre las partes. O sea, puede haber convenio entre las partes del monto de pensión que yo te voy a dar. Adelante. Recordemos, cuando somos mayores de edad, no hay ningún problema. Cuando hay menores de edad en un procedimiento judicial, el convenio al que lleguen las partes es vigilado por el juez y vigilado por el Ministerio Público. Ahora, dijiste algo bien interesante, la mayoría de edad. Entonces, la pensión es hasta que el niño cumpla los 18 o la niña cumpla los 18 años y en ese momento ya no vuelve a existir pensión. No necesariamente. En principio, mientras sea menor de edad, o sea, hasta antes de que cumpla los 18, tiene esa presunción de necesitar los alimentos solo por ser menor. Cuando adquiere la mayoría de edad, si subsiste la necesidad del hijo, y está estudiando en un nivel acorde a su edad y a su capacidad, no se ha casado, no está obteniendo ingresos propios, esa obligación subsiste. ¿Hasta cuándo? Los criterios son hasta que termine una carrera universitaria. Que son como a los 23 Más o años. menos. ¿Y la pensión de la madre? Igual funciona. La pensión de la madre, ¿A quién sí y a quién no? bueno, cuando nosotros estamos casados o existe una relación de concubinato, se genera esa presunción en favor, en esta figura tradicional, de la mamá, de la señora, ahorita que hablas de la madre. Cuando nosotros nos divorciamos, entonces la naturaleza jurídica de esos alimentos que se van a dar a futuro son distintos. Antes eran por el hecho de estar casados. Ahora son por el hecho de que necesito un equilibrio, necesito un apoyo porque yo no tengo un ingreso. Entonces, ese derecho de recibir alimentos subsiste por el transcurso del tiempo. En principio, en algunas entidades, por ejemplo en la Ciudad de México, por el mismo tiempo que estuvimos casados. O sea, estuvimos casados 10 años, nos divorciamos, se genera a futuro, si yo como acreedor no tengo un ingreso, en este caso la madre, 10 años a mi favor en los que voy a poder tener esa presunción legal. Está difícil, ¿no? A menos que esa persona tenga un ingreso propio, que comience a trabajar, que se vuelva a casar, que vive en concubinato con otra persona. Son casos de excepción. Ok, no, pues esa parte sí como que está difícil. Y esto aplica igual para hombres él o y para para ella. mujeres. Ok. Dice, una pregunta, la esposa de mi hermano se llevó de la ciudad de Mérida a sus hijas a Veracruz.
ahí las dejó, o más bien las abandonó, y ella se fue a trabajar a otro lado. El proceso legal ya inició y quisiera saber en cuánto tiempo va a poder ver a las niñas mi hermano. Bueno, si el hermano registró a sus hijos, se registró a las niñas, está ejerciendo la patria potestad respecto de ellas. Entonces, él, independientemente del proceso legal, él podría acudir directamente a donde sabe que están las niñas y ahí tratar de tener un acercamiento directo, sin que nadie, en principio, lo pudiera evitar, porque la única... su papá. Su papá, la única persona que pudiera evitarlo sería la madre, y también valorar si esa madre tuvo o no una guarda y custodia decretada por un juez, porque a lo mejor tú y yo nos separamos de manera voluntaria en un divorcio o en un pleito y un juez dijo que la custodia de las niñas la tengo yo, pero yo me voy a otro lugar, dejo ahí a las niñas y las niñas se quedan solas, entonces esa custodia que yo tengo en el papel realmente no la estoy ejerciendo. Entonces, eso tendría que verse y analizarse antes de tomar decisiones. Oye, pero es que como en todo, ¿no? O sea, las cosas no nada más son así. O sea, a ver, Paco y yo ni siquiera estamos casados, nos rejuntamos y tuvimos 2 hijitos. Entonces, un día me harté de Paco y me llevo a mis hijos y se los dejo a mi mamá que vive en Guadalajara. Y entonces, ahí yo en Guadalajara pues no encontré trabajo, entonces me voy a Tijuana, pero mando dinero y todo. Y un día llega Paco y dice, espérame, esos niños son míos, señora, me los llevo. Resulta que iban a estar 1000 veces mejor con mi mamá, aunque yo no estuviera, que con Paco en este caso. ¿Quién pondera? ¿Cómo se hace esto? Son los juzgados, y llego al mismo punto. Si tú te los llevaste nada más porque sí, sin haber promovido judicialmente ante una autoridad que se decretara a tu favor la guardia y custodia, estás dejando la puerta abierta para que cosas como estas puedan suceder. Por eso sí es muy importante que la gente que nos ve sepa que cuando hay una situación familiar o un cambio de situaciones preexistentes, inmediatamente se dé aviso a los jueces, a las autoridades. O sea, vamos a suponer que tú tenías una custodia legal. Bueno, pues él no podría romperla. Si él va y se quiere llevar a las niñas o se los lleva, entonces él está rompiendo con una determinación judicial. Él tendría que ir con el juez justamente para decirle al juez, mira, la mamá, quien tiene la custodia legal, ya no la está ejerciendo porque la mamá está por otro lado, la quiero yo. Y que sea un juez el que valore si va a haber cambio o no de custodia, e incluso que él también se le pueda garantizar su derecho a convivencia. En lo que vemos la custodia, bueno, papá, convive con tus hijos. Wow. Bien complicado, ¿verdad? Regresamos en un momento con el maestro Valente Arizabal. Seguimos con el abogadazo Valente Arizabalo respondiendo todas y cada una de sus dudas legales al 55 53 23 55 53 22 0300. Ahí están los teléfonos. Paco, 3 años y no te lo aprendes. ¡Qué barbaridad! Sabes que soy disperso. Es que ya le pusieron dos dígitos más. Sí, claro. Por eso claro. debe de ser. porque Es era por todo eso, es por eso. Ok, maestro Arizabalo dice, mi tío tiene 4 hijos. Su mujer lo abandonó, ella vive con otra persona, pero él no registró nunca a los niños a su nombre. En este caso, ¿qué puede hacer? Porque a él sí le interesa recuperar a sus hijos. Eso está todavía más complicado. Todo lo que hablamos en el segmento anterior era pensando que esos niños estaban vinculados a través de la patria potestad porque fueron reconocidos, pero aquí no. Entonces, legalmente, él no tiene ahorita reconocido ningún derecho. Él, antes de otra cosa, lo que tendría que pensar es en cómo genero este nexo de filiación para que legalmente sean mis hijos. Y eso no es más que a través de un juicio de reconocimiento de paternidad. Entonces, él va a tener que demandar a la mamá, quien es la que en principio pensamos que es la única que ejerce la patria potestad, y a través de pruebas científicas, en ADN, acreditarle a un juez que él es el padre biológico, para que entonces se reconozca esa filiación, que ejerce la patria potestad y como consecuencia de eso, todos los demás derechos que a él le pudieran corresponder respecto a los Que este niños. es el caso cuando los niños tienen los 2 apellidos de la mamá. Así es. Y mi pregunta es, ¿no es complicado, o más bien, no se necesita un protocolo para ponerle los 2 apellidos de la mamá? No hay... No, mira, los niños... Con solo decir no hay papá, ya estuvo. Así es. Los niños tienen derecho a la identidad y tienen derecho a seguridad jurídica, tienen derecho a ser registrados. Entonces, simplemente comparece ante el juez de registro civil como madre soltera. ¿Por qué no está el papá? Bueno, pues porque no está, pero que por eso no vas a registrar a un niño. Entonces, se pone los apellidos de la mamá. Ambos. Ok, a ver, Paco y yo tuvimos un bebé. Bueno, más bien, Tenemos. quedé embarazada de Paco.
Y entonces, pero Paco se me desapareció en el camino. Y entonces nace mi bebé y lo registro como mío únicamente, con mis 2 apellidos. Pero cuando ya tiene como 2 años, llega Paco y dice, ese hijo es mío. ¿Qué pasaría ahí? Te tendría que demandar. Y ahorita la voy a poner peor. Pero en ese caso tendría que demandarte en un juicio y entonces a través de la prueba científica acreditarse esa afiliación y entonces el niño tendría derecho a utilizar los apellidos de Paco y Paco tendría derecho a entonces ejercer todo lo que le corresponda como padre, desde crianza, visitas, convivencias. El niño tendría derecho a usar mis apellidos, pero eso ¿quién lo hace? ¿Qué ese proceso? Yo tengo que exigir que le pongan mis apellidos. Es una consecuencia. ¿O tiene que cumplir 18 años No. y él elige ponerse? No, en ese momento no, porque es una consecuencia del juicio que tú vas a llevar de reconocimiento de paternidad. Ok, pero a ver, entonces resulta la clásica, ¿no? O sea, me aventé solita la crianza, el dinero, me Basta maté. de ponerme como el malo de la situación. Me maté, es otro Paco. Ah. Me maté trabajando, ¿no? Ah, pero cuando la niña ya tiene 15 o 16 años, ahora sí ya apareció el papá y ahora sí ya quiere tener todos los derechos. ¿Ahí qué? Pues puede hacerlo, o sea, puede hacerlo porque la mamá, ojo, la mamá en representación del niño, tú en representación de tu hijo, también le pudiste haber demandado el reconocimiento de la paternidad. En la pregunta es, él quiere convivir con sus hijos, pero ¿qué hiciste tú para que tus hijos realmente estuvieran vinculados con su padre legalmente como para pedirle una pensión? Ahí Es ese que punto él quería... A ti no te interesó. Él no quería, o sea, él dijo desde el primer momento, y a ver qué haces con tu chamaco, porque a mí ni me vengas con estas. Pero tú pudiste demandarlo siempre. Bueno, él no quería, pero el niño tiene un derecho. Ya han pasado 15 años. Chale, ¿La qué madre difícil. tiene el derecho de exigir los 15 años de pensión que no se pagaron? Esa es una súper pregunta. Bueno, hay criterios novedosos que dicen que cuando el deudor alimentario obró de mala fe, sí se le pueden pedir alimentos de manera retroactiva. ¿Qué es mala fe? Que sabía que había un chamaco, que era su hijo, incluso convivió con él. Híjole, y se hizo. ¿Por qué? Porque puede haber la otra posibilidad. Pues mira, yo en una relación pasajera, en una relación de pareja, la verdad yo no me enteré. Y entonces yo nunca obré de mala fe. El juez pondera, pero los criterios dicen, cuando se demuestra que el papá sabía, entonces tiene que pagar retroactivos. Pero quiero complicarla un poco más, porque ya vi que a ustedes les gusta la complicación. Sí, sencillitos no somos. Vamos a pensar que en ese caso, que el hijo de Paco fue registrado solo por ti, como madre soltera, pero después tú conseguiste otra pareja, un novio, un esposo. Y ese esposo, novio, vino a reconocer como suyos a esos hijos, a ese hijo que realmente eran de Paco. Y los ha alimentado y les ha pagado la escuela y todo, ha sido un verdadero padre. Así es. Ok. ¿Qué pasa el día de mañana que Paco se entere y diga, no, los hijos son míos, ahora quiero convivir con ellos? ¿Qué pasa con ese reconocimiento que hizo la persona que estuvo Mi pareja. tu pareja, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, bueno. Pues es muy probable que el juez reconozca que él es el padre biológico, que le permita visitas y convivencias a él y que subsista el apellido y que subsista la afiliación que se generó con el reconocimiento que hizo respecto del otro. Pero espérame, ¿y el dinerito? Bueno, él tendría una obligación también alimentaria. O sea, acuérdense que en beneficio de los niños todo, ¿no? ¿Retroactiva? No necesariamente, porque hubo alguien que estuvo cumpliendo con esa manutención. Ahí se ponderan los derechos no solamente de ustedes, sino del tercero que llegó, pero siempre viendo en beneficio de los menores, este principio del que se habla, el interés superior de los niños. Entonces puede darse ese caso. Ahora, cuando fue por madre soltera, pero todavía podría ser peor, que él sí los hubiera reconocido y que después se hubiera conseguido un acta diferente para decir, no, bueno, pues aunque ya el papá Paco había reconocido a este hijo, mi nueva pareja lo reconoció después en otro lugar, en un pequeño pueblito, y tenemos 2 actas de nacimiento respecto del mismo niño. Pues mira, ojalá y en la vida los papás quisieran reconocer a los hijos, porque habría muchísimos menos niños sin papás, que no es que los necesitemos al 100%, las mamás, pero hombre, ¿cómo ayudarían? Y cómo ayudarían también para la autoestima de esos niños. Valente, ya nos vamos. Sé que evidentemente mucha gente quiere tener consultas contigo. ¿Cuál es el teléfono de tu oficina? Es 55 56 39 81 83. Ok, y 55 56 39 67 00. Y te Correcto. seguimos
Desp. _Arizabalo, con Z y B grande. Muchas gracias, maestro Arizabalo. Encantado, gusto en verlos. Un placer, gracias. Igualmente para mí. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Y si quieres, nos ves en la repetición nocturna a las 11 de la noche. Conclusión, Pita, legal. Hagamos la unión legal. Evitémonos de concubinato.